Y voy a compartir mi pantalla. Ahí no he abierto la presentación. Permítanme tantitito. Ahora ya tengo la presentación. Nos quedamos en esta diapositiva en donde estábamos viendo que el auge de inicio de traducción, esto es en el RNA mensajero, está río abajo de una secuencia altamente conservada, que es la secuencia Shine-Dalgarno, y que es muy importante porque esta secuencia solamente se va a encontrar precisamente cerca de ese auge de inicio de la traducción. Los otros auges que puedan estar antes o después de este, pues no van a estar cerca de esa secuencia Shine-Dalgarno y por lo tanto, pues no van a ser identificados como auge de inicio. ¿Cómo entonces se localiza esta secuencia Shine-Dalgarno y por consiguiente ese auge de inicio? Pues habíamos mencionado que quien se encarga de buscar esa secuencia es precisamente la subunidad pequeña del ribosoma. Y en la subunidad pequeña del ribosoma ya sabemos que está presente el RNA ribosomal 16S. Aquí tenemos RNA ribosomal 16S, que forma parte de la subunidad pequeña y que entonces tiene un papel protagónico en la identificación de este auge de inicio, porque el extremo 3' de ese RNA ribosomal 16S tiene una secuencia complementaria a la secuencia Shine-Dalgarno. Aquí hay un proceso de hibridación, hay formación de puentes de hidrógeno, y entonces, al aparearse este RNA ribosomal 16S con la secuencia Shine-Dalgarno, queda de esa manera ubicado precisamente este auge de inicio en esta subunidad pequeña, exactamente en la parte que tiene la subunidad pequeña del sitio P. Acuérdense que el sitio A y el sitio P se forman completamente cuando ya están las dos subunidades, la subunidad pequeña y la subunidad grande. Entonces, parte del sitio P está en la subunidad pequeña. Bueno, una vez comprendiendo esto, decíamos que en la etapa de inicio se tenía que formar el complejo de preinicio. Y ese complejo de preinicio estaba constituido ya por el ribosoma completamente ensamblado, el RNA mensajero y el tRNA iniciador que codifica para, que transporta la formilmetionina, que es con el que se inicia la síntesis de proteínas en las células procariotas, precisamente en el sitio P. Entonces, ese complejo de preinicio se va ensamblando paso por paso mediante la colaboración de proteínas accesorias que se le conoce como factores de inicio. Entonces, en el caso de las células procariotas tenemos 3 factores de inicio, que es el IF1, IF2 y IF3. Aquí están los 3 factores de inicio, IF1, IF2 y F3.
Todos estos nombrecitos siempre derivan del inglés. IF, pues viene pues del inglés, ¿no? Nosotros lo traducimos al español y decimos, bueno, factor de inicio, pero en inglés pues se dice IF, ¿sí? Initiation factor, ¿ok? Bueno, a un lado tienen las funciones de cada uno de estos factores de inicio. Y, por ejemplo, ¿qué podemos decir del IF1? IF1 se une al sitio A del ribosoma para prevenir la unión prematura de cualquier tRNA que transporte un anticodón complementario al codón que esté ya posicionado en el sitio A. Mientras que el IF2 facilita la unión del tRNA iniciador. Vean que aquí el tRNA iniciador es como la nomenclatura que yo ya les había explicado, en donde es el nombre del aminoácido, luego viene el tRNA, y si tiene un subíndice con el mismo nombre del aminoácido, ya es un tRNA cargado. Si nada más tiene, por ejemplo, FMTRNA, es el tRNA para la formilmetionina, pero no tiene aminoácido unido. Cuando ya tiene el subíndice, entonces ya es un tRNA cargado y ya puede participar en la biosíntesis de proteínas. Entonces, IF2 facilita la unión de este tRNA a la subunidad pequeña del ribosoma, que es la subunidad 30S. Y el IF3 se une a la subunidad también pequeña del ribosoma, que es la subunidad 30S, y previene una unión prematura de la subunidad grande, que es la subunidad 50S. Además, facilita el potenciamiento de la unión del tRNA iniciador, el tRNA para formilmetionina, al sitio P. Esas son las funciones de los tres factores de inicio. Si vemos el orden secuencial de cómo va a formarse este complejo de preinicio, lo podemos ver aquí en estas imágenes. Entonces, el primer paso es que esta subunidad pequeña, que tiene sus proteínas ribosomales y su RNA ribosomal 16S, se une al RNA mensajero y haga un procedimiento como de escaneo, ¿no? Va uniéndose al 5' y de ahí va desplazándose para ir buscando la secuencia Shine-Dalgarno, que es con la que va a hibridar el RNA ribosomal 16S. Una vez que ya fue localizada y que ya hubo el proceso de hibridación, pues entonces, como está muy cerca esta secuencia Shine-Dalgarno a la secuencia o el codón AUG, pues queda de esta manera posicionado, como les decía, este codón de inicio a la parte correspondiente del sitio P, del sitio peptidil. Para ese entonces, pues a esta subunidad 30S se le asocian estos factores, el IF1, el IF3, los cuales finalmente ambos tienen acciones preventivas. Tanto IF1 como IF3 tienen acciones preventivas. ¿Cuál es lo que previenen? Pues ya lo acabamos de mencionar. IF1, y está aquí ilustrado, se une al sitio A. Y es como si ocupara ese lugar para evitar que llegue un tRNA y entre aquí, en el sitio A. ¿Qué pasaría si entra un tRNA? Pues se puede dar un inicio prematuro y la verdad terminaría en abortar el proceso de traducción. Entonces, se requiere que no entre ningún tRNA al sitio A. Además, IF3 está previniendo que la subunidad grande llegue también de manera prematura antes de que llegue el tRNA para formilmetionina.
Podría llegar esta subunidad 50S, perdón, si no está el IF3. Entonces, se necesita ir haciendo paso por paso, y estos dos factores de inicio están precisamente previniendo inicio prematuro, ya sea porque entre un tRNA al sitio A o porque la subunidad grande se una a la subunidad pequeña. Ok, entonces, si decimos así como en orden, es simultáneo, ¿no? Más que nada, no es tan así como de que punto por punto, sino que es como un proceso simultáneo en el cual tanto IF3 como IF1 se unen a la subunidad pequeña, y al mismo tiempo, pues la subunidad pequeña se está uniendo al RNA mensajero, al 5' del RNA mensajero. Comienza el escaneo del 5' hacia el 3' para localizar a la secuencia Shine-Dalgarno, hibridar y entonces posicionar al verdadero auge de inicio de traducción en el sitio P. Ya que está posicionado este AUG en el sitio P, entonces ya puede llegar el tRNA iniciador. Y este tRNA iniciador ya sabemos que transporta a la formilmetionina. Tiene que tener un anticodón complementario al codón. Y como aquí ya sabemos que la metionina solamente tiene un solo codón, bueno, pues entonces, por eso el tRNA iniciador tiene el anticodón con los 3 apareamientos tipo Watson y Crick, como vemos aquí. A del codón se aparea con U del anticodón, U del codón se aparea con A del anticodón, y G del codón se aparea con C del anticodón. La entrada de este tRNA iniciador requiere de la asistencia de una proteína, requiere de la asistencia y del consumo energético. En este caso, quien va a actuar va a ser IF2. IF2 se une al tRNA iniciador y favorece que este tRNA iniciador entre en el sitio P, en la mitad del sitio P, en la subunidad pequeña. Una vez que ya entró, IF2, como tiene actividad de GTPasa, hidroliza el GTP, y al hidrolizar el GTP, pues entonces queda como GDP y se libera un fosfato inorgánico. ¿Sí? Y al mismo tiempo que se libera IF2, también se libera IF1 e IF3. Por lo tanto, puede ya llegar la subunidad grande, asociarse con la subunidad pequeña y tener completo ya al complejo de preinicio. ¿Qué incluye el complejo de preinicio? Incluye el RNA mensajero, incluye ya al ribosoma ensamblado, subunidad pequeña y subunidad grande, y al tRNA iniciador de formilmetionina colocado en el sitio P del ribosoma. ¿Sí? Aquí en la síntesis proteica, el consumo energético no viene del ATP, viene del GTP. Estas proteínas que ayudan a la entrada de los tRNAs tienen actividad de GTPasa, y entonces utilizan esa energía en la hidrólisis de los enlaces de alta energía, también del GTP, para proporcionar la energía suficiente para que se lleven a cabo estos procesos. ¿Sí? Entonces no está tan complejo. Los videos que uno encuentra, ahorita yo también les voy a pasar un video, en realidad no explican estos pasos de los factores de inicio ni los factores de elongación. Simple y sencillamente se ve el proceso de cómo van llegando los tRNAs y se van leyendo los codones por los anticodones de los tRNAs y se van uniendo los aminoácidos. ¿Ok? Entonces,
pues esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo el proceso completo con la presencia de los factores de inicio, así como también los factores de elongación y también vamos a ver los factores de terminación. ¿Okay? Entonces vuelvo a repetir. Primer evento sería, bueno, vamos a ponerlo así, primer evento, la subunidad 30S se asocia con IF1 y el IF3. Esta subunidad entonces se une al 5' del RNA mensajero y lo escanea en dirección 3'. O sea, va moviéndose en dirección 5' a 3' para localizar esta secuencia Shine-Dalgarno, la cual va a hibridar con el RNA ribosomal 16S y así quedar posicionado el AUG de inicio de traducción en el sitio P. Asistiendo para un inicio en orden a tiempo, tenemos a IF1 que previene la entrada de cualquier tRNA al sitio A y el IF3 previniendo la asociación con la subunidad grande. Posteriormente, un tRNA iniciador que transporta el aminoácido formilmetionina se asocia con el factor de inicio 2, IF2, que está en su estado activado unido a GTP. Ambos, tRNA para formilmetionina y el IF2 GTP, se asocian y entran al sitio P de la subunidad pequeña. Se da el apareamiento entre codón y anticodón y posteriormente IF2 hidroliza el GTP pasando a su estado inactivo. Se libera, por lo tanto, el IF2 con GDP más el pirofosfato proveniente de la hidrólisis del GTP. Al mismo tiempo, se liberan IF1 e IF3 para la llegada, entonces, para dejar libre el sitio A, como vemos aquí ya está libre el sitio A, ya no está IF1, y aparte IF3, como ya no está, entonces la subunidad grande puede llegar a reclutarse, formando entonces este complejo de preinicio. ¿Sí? Bueno. Esa es la parte de inicio. Esa es la parte de inicio. ¿Queda claro este proceso? Sí, profe. Sí, profe. Ya que tenemos el complejo de preinicio, gracias, ya que tenemos el complejo de preinicio, entonces ya tenemos el tRNA iniciador en el sitio P y ahora ya tenemos el sitio A libre para que aquí pueda llegar otro tRNA que tenga el anticodón correspondiente a este codón que está posicionado en el sitio A. Pensamos que sea el codón CUG. Entonces tiene que llegar un tRNA que transporte un anticodón siguiendo las reglas de balanceo que ya vimos para poder transportar el aminoácido que corresponde al codón CUG. El codón CUG corresponde a la leucina, entonces debe de ser un tRNA para leucina. ¿Sí? Y los dos aminoácidos formilmetionina y leucina tendrían que unirse a través de la formación de un enlace peptídico. Pero eso ya sería etapa de elongación, porque ya lo que se estaría elongando sería la cadena polipeptídica. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo síntesis de proteínas. Pues la siguiente etapa es la de elongación. Y aquí podemos ver nuestro complejo de preinicio. ¿Sí? Este es nuestro complejo de preinicio. Ay, perdón. Aquí está nuestro complejo de preinicio con los componentes que ya veíamos, ¿no? El ribosoma completo,
que es el RNA, el ribosoma 70S, que ya es el completo, el RNA mensajero, que es el que se va a leer, y el tRNA iniciador en el sitio P, en donde está posicionado el AUG de inicio de traducción. Ahora ya en la elongación va a tener que llegar el segundo tRNA, pero va a llegar al sitio A, porque el sitio P está ocupado por el tRNA iniciador, ¿no? Va a llegar el tRNA al sitio A. Pero, la llegada de este tRNA también requiere del consumo de energía, también requiere de la asistencia de proteínas. Pero aquí entonces, los que van a actuar ahora ya van a ser los factores de elongación. Entonces, se van a abreviar como EF, porque vienen de factor de elongación. Entonces está el EFTU, está el EFTS, y hay otro factor de elongación que es el EFG. Estos son los factores que se requieren para la elongación. EFTU, EFTS y EFG. De estos tres, quien asiste a la entrada de los tRNAs al sitio A va a ser EFTU, que también tiene una actividad de GTPasa. Entonces, en su estado activado es EFTU GTP. Cuando este EFTU hidroliza el nucleótido, pues ahora va a pasar a EFTU, pero ahora asociado a GDP, pues porque ya lo hidrolizó. Y este va a ser el estado inactivo. Cuando es EFTU-GTP es el estado activo. Y solo en el estado activo es en el que puede, pues, ayudar a los tRNAs a entrar al sitio A del ribosoma. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí está un tRNA, un aminoácido tRNA, porque ya tiene su aminoácido, ya está cargado, entonces es un aminoácido tRNA. Ahora ese aminoácido tRNA se tiene que asociar a EFTU-GTP, porque es la forma activa, ¿sí? Y en esta forma activa, pues EFTU favorece que este tRNA entre al sitio A, como lo vemos aquí. Aquí ya está un tRNA. Tiene también formilmetionina, pero pues en realidad aquí no debería de ser otro aminoácido. Le vamos a poner, como les digo, por ejemplo, leucina. ¿Sí? Una vez que ya entró el tRNA al sitio A, EFTU tiene que hidrolizar el GTP, así como lo hacía IF2, pero aquí ya no participa IF2. IF2 solamente va a actuar para que entre el tRNA iniciador para formilmetionina. Ya los demás tRNAs, esos ya siempre van a requerir EFTU activado, o sea, en su forma de unión a GTP. Una vez que ya entró el tRNA al sitio A, pues hidroliza el GTP y entonces se libera pirofosfato inorgánico y se disocia EFTU, pero ahora ya viene con GDP porque ya se hidrolizó, ya hubo gasto energético, ¿sí? Pero ya se consiguió que entrara el tRNA en el sitio A. Bueno, EFTU-GDP está en su forma inactiva y no puede catalizar la entrada de los siguientes tRNAs hasta que pase a su forma activa. Por lo tanto, este EFTU
tiene que recambiar el nucleótido, tiene que quitar el GDP y poner un GTP. Y esa es la palabra correcta. Hay un recambio de nucleótido. Se tiene que salir, se tiene que despegar el GDP de EFTU para que ahora se vuelva a asociar un GTP. Ese procedimiento se hace a través de la acción de EFTS. Entonces, EFTS se une a EFTU, como vemos aquí. Entonces están EFTU, GDP. Luego EFTS quita, desplaza al GDP, lo saca del lugar. Ajá. Y entonces toma su posición. Por lo tanto, ahora entonces están asociados EFTU, EFTS. Después, el GTP hace exactamente lo mismo. Desplaza al EFTS y ocupa su lugar. Y entonces ahora ya quedó recambiado el nucleótido y ahora volvemos a tener EFTU, GTP. Este ciclo se va a llevar a cabo cuantas veces sea necesario. Obviamente que no es que solamente exista una molécula de EFTU. O sea, hay muchas moléculas, así como hay muchos ribosomas y hay muchos RNAs mensajeros que están siendo traducidos en un momento en particular en una célula. Entonces, hay un pool grande de EFTUs, un pool grande de EFTS, pero finalmente todo ese pool pues está en constante trabajo porque constantemente se está haciendo síntesis de proteínas, entonces se necesitan que todos los EFTUs estén recambiando su nucleótido para que constantemente estén asistiendo a los tRNAs a entrar a los sitio A de los ribosomas que están llevando a cabo un proceso de traducción. ¿Sí? Bueno, este comportamiento cíclico entonces de EFTU, EFTS, aquí está un poquito más grandecito, aquí se los amplio un poquito, y pues vuelvo a repetir por si no lo captaron. Ahí. Un tRNA que va a entrar al sitio A del ribosoma, un tRNA cargado que va a entrar al sitio A del ribosoma, necesita de la asistencia de proteínas que tengan esa capacidad de hidrolizar nucleótidos. En este caso se hidroliza GTP. Ahora, para ya la etapa de elongación, entonces quien tiene esas funciones es el factor de elongación TU, que se abreviaría como EFTU. Aquí nada más lo estamos poniendo como TU, pero en realidad pues es EFTU. Pero debe de ser en su forma activa, o sea, unido a GTP. Hay una asociación entre un aminoácido tRNA y el EFTU activado, es decir, con su GTP. El objetivo de EFTU es asistir al tRNA para que pueda entrar al sitio A del ribosoma. Entonces, ya una vez que entró el tRNA, EFTU ya hizo su trabajo, ahora se tiene que disociar. Pero para esa disociación tiene que hidrolizar al GTP. Al hidrolizarlo, ahora queda como EFTU GDP. Y el pirofosfato pues ya es liberado, ¿no? Este EFTU GDP ahora es inactivo. Necesita recambiar el nucleótido para volver otra vez a su forma activa y seguir haciendo esta actividad de asistir a los tRNAs a entrar al sitio A de los ribosomas. Para recambiar al nucleótido, entonces, necesita de EFTS, la cual lo que hace es desplazar al GDP y ocupar el sitio que estaba ocupando el GDP. Es como
Como que si alguien está sentado en una silla y llega alguien y lo desplaza, lo quita, ocupa el lugar que tenía. Así hace EFTS. Lo que hace es desplazar y sacar al GDP y ocupar su lugar. Entonces se forma el complejo EFTU-EFTS. Después, el GTP hace exactamente lo mismo. Va y quita del lugar al EFTS, lo desplaza y ahora ya queda entonces posicionado en ese mismo sitio el GTP, pasando a su forma activa EFTU y nuevamente se puede unir a otro tRNA para asistirlo en su entrada al sitio A del ribosoma. Una vez que ya entró, EFTU hidroliza GTP, ahora queda como EFTU-GDP, se libera pirofosfato y ya queda en forma inactiva. EFTS desplaza al GDP, ocupa su lugar, queda el EFTU-FTS y luego el GTP desplaza al EFTS, ocupa su lugar y ya tenemos otra vez a EFTU unido a GTP y su forma activa. Y así constantemente ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y ciclos que sean necesarios para constantemente estar teniendo EFTUs en su forma activa. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos a nuestro ribosoma que ya tiene el sitio P y el sitio A ocupados. Ya tenemos en el sitio P era el codón de inicio y el tRNA iniciador que era para formilmetionina. Ahí está nuestro tRNA para formilmetionina. ¿Sale? Ahora en el sitio A tenemos pues el tRNA correspondiente al codón que está en el sitio A. Por ejemplo, les decía yo CUG y CUG codifica para leucina, entonces este va a ser una leucina. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es formar un enlace peptídico entre estos dos aminoácidos. Hay que formar el enlace peptídico. Hay que unirlos. Ajá. De hecho es así, en realidad. La unión es del aminoácido que está en el sitio A, va a ser la unión al aminoácido que está en el sitio P. Por ejemplo, esta es una leu y esta es una formilmetionina. Esta es la F-met. Recordemos que los aminoácidos están unidos al tRNA en su extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, recuerden cuando veíamos la actividad de las aminoacil-tRNA sintetasas que unían el aminoácido al 2', no es cierto, al 3' de la ribosa de esa adenina que pertenece a la secuencia CCA. Ajá. Entonces, lo que está unido es el carboxilo al tRNA y lo que tenemos libre es el amino. ¿Sí? Esto es importante porque ¿cómo se va a formar el enlace peptídico entre estos dos aminoácidos? Debe de haber una reacción enzimática, una reacción catalítica que favorezca la formación de este enlace peptídico entre estos aminoácidos. Se ha especulado quién
hace la actividad catalítica para la formación del enlace peptídico. Y todavía no se ha encontrado si es algún RNA ribosomal de la subunidad grande o alguna proteína de la subunidad grande del ribosoma. Todavía no se sabe. Se ha especulado que pudieran ser cualquiera de los dos. Entonces, por lo tanto, nada más se habla de una actividad enzimática que se le denomina como actividad enzimática de peptidil transferasa. ¿Quién lleve a cabo la actividad de peptidil transferasa, ya sea un RNA ribosomal de la subunidad grande o una proteína de la subunidad grande? Bueno, no se sabe, pero sí se sabe que existe una actividad catalítica de esta naturaleza. Peptidil transferasa, o sea, es la transferencia del péptido, perdón, o más bien transferencia del aminoácido de un tRNA al otro. Se tiene que transferir ese aminoácido de un tRNA a otro. Ahora, ¿cómo se hace esa reacción? Bueno, miren, aquí ampliando un poquito, estamos en el sitio P y en el sitio A. Esta era la formilmetionina. Y este aminoácido, pues yo le puse el ejemplo que puede ser leucina, ¿no? Pero puede ser cualquier otro aminoácido. Ajá. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta reacción? Bueno, vemos que los aminoácidos están unidos, en su extremo carboxilo están unidos al tRNA. El carboxilo está unido al tRNA. Entonces, los extremos aminos están libres. El enlace peptídico entre un aminoácido del sitio A y el aminoácido del sitio P se forma porque el extremo amino del aminoácido del sitio A actúa de nucleófilo hacia el carboxilo del aminoácido del sitio P. Consecuencia, se forma un enlace peptídico. Y entonces, ¿cómo queda? Esto va a ser la formilmetionina y este siguiente pues es el aminoácido que estaba en el sitio A. Supongamos que esta sea una LEU, supongamos, no significa que tenga que ser una LEU, puede ser cualquiera, pero para ejemplificar ponemos que es una LEU. Entonces, este va a ser la formilmetionina y este va a ser la leucina. ¿Sí? ¿A dónde queda entonces el péptido? Porque esto ya es un péptido, ya no son un aminoácido y un aminoácido. Ahora ya tenemos un péptido que está formado por dos aminoácidos. Entonces, ese dipéptido queda en el tRNA que está en el sitio A. Tenemos un dipeptidil tRNA, como dice acá, porque es un tRNA que tiene dos aminoácidos, es un dipéptido. Por eso es el dipeptidil tRNA. De tal manera que este aminoácido, formilmetionina, fue transferido hacia el tRNA que está en el sitio A. ¿Ok? Y el tRNA que estaba en el sitio P, ¿qué le pasó? Pues ya se descargó, ya no tiene aminoácido, ya está descargado. ¿Sale? Aquí lo vemos, entonces, otra vez, aquí está el dipeptidil tRNA. Y este tRNA para formilmetionina, pues ya fue descargado, ya fue deacilado. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Tiene que venir la actividad del tercer factor de elongación que ya les había yo dicho que se llama EFG. EFG es una translocasa. Lo que hace es, por medio de la hidrólisis también del GTP, vean, EFG, que hace su actividad de translocasa,
hidroliza GTP y entonces pues se libera EFG, GDP más pirofosfato. ¿Cuál es la consecuencia de la actividad de la translocasa de EFG? Pues es desplazar a todo el ribosoma hacia el siguiente codón. ¿Sí? En este desplazamiento, ¿qué sucede? Este tRNA descargado que era para formilmetionina, al translocarse una posición, un codón siguiente hacia el siguiente codón, solamente se va a translocar una posición más. O sea, si aquí vemos 1, 2 y 3 casillas, que son nucleótidos, solamente se va a translocar una posición, un codón más. Ajá. Al translocarse, el tRNA que estaba en el sitio P, que era el tRNA para formilmetionina, ahora pasa al sitio E. Y el tRNA que tiene ya al dipéptido, que estaba en el sitio A, ahora pasa al sitio P. Como consecuencia, pues el tRNA para formilmetionina, que ahora está en el sitio E era de salida. Entonces, este tRNA se sale del ribosoma. El tRNA que estaba en el sitio A ahora pasa al sitio P y ahora el sitio A se encuentra vacío. Ajá. ¿Para qué? Pues para que llegue el tercer tRNA para leer el siguiente codón. Y entonces, ¿a qué condición regresamos? Pues regresamos a esta, en donde ahora ya tenemos aquí otro, el dipéptido, ahora ya llega un tercer tRNA. Imaginemos que este es formilmetionina, dijimos que era leucina, entonces ahora imaginemos que este tRNA es para valina, ¿sí? Se va a dar exactamente el mismo proceso en el cual el amino terminal del aminoácido del sitio A ataca al carboxilo del aminoácido del sitio P. Entonces, hace un ataque nucleofílico. Y ahora entonces tenemos que ya es un tripéptido. Esta sería formilmetionina, este sería leucina y este sería valina. Luego viene la actividad de translocasa, se transloca el ribosoma a otro codón con la hidrólisis del GTP. Ahora el tRNA descargado pasa al sitio E, se sale, el tRNA que tenía 3 aminoácidos del A pasa al P y el A está vacío para que llegue otro tRNA. Y así también de manera cíclica se va llevando a cabo todo este proceso. De tal manera que se va a ir leyendo codón por codón, por codón, por codón, por codón, cuantas veces sea necesario hasta llegar al codón de par. Entonces, estos pasos pues son los que se van siguiendo, ¿no? Aquí están los sitios P, A y E. De hecho, el sitio P se llama de peptidil porque tiene al tRNA que tiene al polipéptido. Y en el sitio A siempre está llegando el tRNA que nada más trae un aminoácido. Por eso se llama sitio A de aminoácido. Porque ahí siempre va a llegar el tRNA que transporta al aminoácido, o sea, a un aminoácido. Es el sitio en donde se va a estar leyendo el codón que sigue, el codón que sigue, el codón que sigue, y así, 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 así. En el sitio P va a estar el tRNA que tiene al polipéptido en crecimiento. Entonces, aquí la flechita está indicando cómo va a pasar este péptido al tRNA, como lo vemos acá. Pero no está indicando la dirección de ataque nucleofílico. El ataque nucleofílico es del aminoácido, del aminoácido del sitio A al carboxilo
del aminoácido del tRNA en el sitio P. ¿Sí? Luego viene la actividad de translocasa. Veamos aquí la actividad de translocasa. El tRNA descargado se sale. El tRNA con el péptido pasa del sitio A al P y el sitio A queda vacío para la llegada del siguiente tRNA. Y así es un ciclo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se termine la secuencia codificante, hasta que se termine de leer la secuencia codificante. Vamos a ver un video. Porque va a quedar más claro con eso. Entonces voy a buscar el video. Ahorita ya les voy a compartir el video y lo volvemos a repetir para dar algunas explicaciones. Si no se escucha, me dicen, ¿eh? Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the amino acyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid, the first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues,
The growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Con el video quedó más claro? Profe, sí quedó más claro. De hecho, el video, fíjense que es para la traducción en eucariotas, porque les hace la especificación que el RNA tiene una cola de poli-A y aparte tiene una Cap5'. Y acuérdense que esas son características del RNA mensajero de las células eucariotas. Ajá. Aparte les dice que inicia con metionina, no con formilmetionina. Y esas son características de pues, la célula eucariota. Ajá. Sin embargo, el mecanismo de traducción es el mismo, o sea, que llegue el tRNA iniciador al sitio P, que luego llegue el otro tRNA al sitio A, que se haga la transferencia de los aminoácidos, que se transloque el ribosoma y que ahora los tRNA sean desplazados del sitio B al E y del sitio A al P, para que el sitio A quede vacío y llegue otro tRNA y cíclicamente se esté llevando a cabo ese procedimiento. ¿Ah? Yo les recomendé videos. Aquí está otro video en el que sí hace especificación para las células procariotas y vean que aquí sí tiene factores IF1, IF2, IF3. Es un video que dura 4 minutos. Les recomiendo que lo vean porque pues ahí sí les va a dar un poquito más de detalles de los procariotes. También aquí hay otro video recomendado que es de síntesis de proteínas que incluye tanto transcripción como traducción. ¿Sí? Yo les quería enseñar ese video porque es un mecanismo general y quería que, acompañado de la explicación que les doy, pues entonces ya al ver estos videos por su cuenta, ustedes ya puedan tener más en claro el proceso y sacar más provecho de los videos que yo les recomiendo en el momento que hagan pues su estudio, sus repasos, sus apuntes, lo que ustedes necesitan hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, muchas gracias. No, profesora. Bueno. Muy bien. Entonces, como ya vimos en el video, pues este paso se va repitiendo. Imagínense que es un RNA que tiene, por ejemplo, un RNA que codifica para una proteína de 132 aminoácidos. O sea, el RNA mensajero codifica para una proteína de 132 aminoácidos. Entonces, ¿cuántas veces se tiene que llevar a cabo este proceso de la llegada del tRNA al sitio A, etcétera?
En los videos vemos que son poquitos, son 10, 15 aminoácidos, ¿no? Pero pues las proteínas son mucho más grandes. Entonces, todo este ciclo, ¿cuántas veces se tiene que llevar a cabo? Chicos, jóvenes, ¿alguna idea? Profe, no lo entendí. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, imagínense que lo que se está leyendo es un RNA que codifica para una proteína de 132 aminoácidos. Entonces, todo este ciclo de la llegada del tRNA al sitio A, y subsecuentes pasos que vimos en este ciclo, ¿cuántas veces se tendrían que llevar a cabo para que se leyera toda la información y se sintetizara esa proteína de 132 aminoácidos? ¿Cuántas veces se tiene que llevar a cabo el ciclo de que entre un tRNA se una el aminoácido por formación de enlaces peptídicos, se haga la translocación, salga el tRNA, se desplacen los tRNAs del sitio A al P, quede vacío la y llegue otro tRNA? ¿Cuántas veces se tendría que hacer? Pues sería una vez por cada aminoácido, ¿no? No sé. Sí, pues sí, entonces, ¿cuántas? 132. 131. ¿Por qué? Porque el primero que llegó no llevó a cabo este ciclo. El primero que llegó, que fue el tRNA iniciador, llegó en el proceso de iniciación, pero en el proceso de elongación llegó el aminoácido número 2, ¿no? ¿Sí o no? Ya. ¿Sí o no? O sea, esta cuestión de elongación es con 2 aminoácidos, pero el tRNA iniciador no llegó en el proceso de FTU, FTS. Este tRNA iniciador llegó con el complejo de preinicio y quien lo asistió fue IF2. Este llegó con el proceso de inicio. Ya en la etapa de elongación y el ciclo que estamos viendo, eso ya es con el tRNA número 2 que transporta el aminoácido número 2. Entonces, si son 132 aminoácidos, uno es el tRNA iniciador y ya los 131 restantes son los que siguen este ciclo. ¿Sí? Sí, profe, ya. Pues así va a ser hasta el codón 132, el codón 132. Este número de codones 132, pues incluyen el AUG, va a ser el codón 1, luego así el codón 2, el codón 3, y así va a continuar hasta el codón 132. 132, este va a ser aminoácido. El siguiente codón va a ser un codón de paro. Esto ya no va a codificar para aminoácidos. Y recuerden que este codón, que hay 3 codones de paro según el código genético estándar que vimos. ¿Ja? Entonces, cuando
quede posicionado así, ya entró el último aminoácido, que por ejemplo, para este caso sea el aminoácido 132, entonces va a haber una translocación. Y entonces aquí tenemos que el tRNA, que ya tiene a todo el polipéptido, como lo ven aquí, pues ya está en el sitio P. Y en el sitio A ahora se posiciona el codón de paro, el codón stop. Ese codón stop ya no va a ser leído por un tRNA, pues porque es un codón de paro. Los tRNA solamente son para transportar aminoácidos. Entonces, cuando un codón de paro ya se posiciona en el sitio A, no va a entrar un tRNA, sino va a entrar el factor de terminación, que como vimos en el video, se le llama release factor, factor de liberación, RFs. Los RFs son los factores de liberación. También lo pueden encontrar como factor de terminación, ¿sí? Este factor de terminación es una proteína, ¿sí? Es un factor proteico que se une, entra en el sitio A del ribosoma, y como es una proteína con actividad catalítica, lo que hace es favorecer que se transfiera el polipéptido a una molécula de agua. De esa manera, el polipéptido se disocia del tRNA, pero quien está catalizando todo eso es el factor de liberación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el factor de liberación? El factor de liberación entra al sitio A del ribosoma y facilita la transferencia del polipéptido a una molécula de agua, facilitando entonces la disociación del polipéptido del tRNA. Y una vez que se sucede eso, pues también el factor de liberación favorece que todo el complejo se desensamble. Entonces aquí vemos que las subunidades ribosómicas se disocian, el tRNA descargado pues también se libera, lo mismo que el factor de liberación, y el RNA mensajero puede ser nuevamente leído por otros ribosomas. Este RNA mensajero puede ser leído y decodificado muchas veces, e incluso se puede hacer de manera simultánea. O sea, puede estar un RNA mensajero y los ribosomas, puede haber varios ribosomas leyéndolo de manera simultánea. ¿Sí? Cada uno pues va leyendo la información y se va disociando conforme va terminando. Entonces estos ribosomas van avanzando sobre el RNA mensajero y pues van a ir terminando y disociándose, terminando y disociándose, terminando y disociándose. ¿Sí? Esto es en las bacterias. Ahora, como son tres codones de paro, en las bacterias hay 3 factores de liberación, que es el RF1, RF2 y RF3. No hay una asociación así como que un factor por un codón de paro. Aquí les puse qué codones de paro reconoce cada uno. Por ejemplo, RF1 es específico para los codones de terminación o de paro UAA y UAG. ¿Sí? Mientras que RF2 también reconoce a codones de paro específico, pero este reconoce al UGA y al UAA. Entonces, con estos factores de liberación 1 y 2 ya tenemos cubiertos a los 3 codones de paro. Independientemente de cualquiera que sea el codón de paro que tenga el RNA, pues hay un factor de liberación, ya sea el RF1 o el RF2, que puede catalizar la liberación de la cadena polipeptídica del tRNA y
disociación de todo el complejo de elongación, de translocación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace RF2? Bueno, RF2 pues se ha encontrado que es una proteína que estimula la actividad tanto de RF1 como de RF2, ¿sí? Vimos en el video cómo llegaba el factor de liberación. Entonces, es una proteína. Ahí está, el factor de liberación, release factor, que se une al codón de terminación. Y lo que va a suceder aquí, pues es que se cataliza, por el factor de liberación, se cataliza la liberación del polipéptido del tRNA, porque el polipéptido lo pasa a una molécula de agua. Y con esto, pues ya se desensambla todo el complejo y la traducción termina. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que la traducción está más fácil que los otros eventos que hemos visto, aunque también tiene pues su chiste, ¿no? Y ahí ya está la liberación. Y ya tenemos al polipéptido. El polipéptido pues tendrá que sufrir su plegamiento, tendrá que llevar a cabo sus modificaciones para que sea ya una proteína funcional. Y hacer sus actividades. Entonces, ahí ya tenemos la terminación. ¿Ok? Son las 3 etapas, más bien las 4 etapas que son de la traducción. La primera que fue la activación del aminoácido y la unión al tRNA específico por las aminoacil-tRNA sintetasas con su correspondiente corrección de errores. La etapa de inicio, que sería la formación del complejo de preinicio, con la ayuda de los factores de inicio IF1, IF2 e IF3. Luego viene la etapa de elongación, en donde se hace la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos transportados por los tRNAs y con la colaboración de los factores de elongación EFTU, EFTS y la translocasa que es EFG. Y la terminación, que consistiría en la actividad de los factores de liberación que reconocen a codones de paro específico y que favorecen la liberación del polipéptido y el desensamblaje del complejo. ¿Sí? Esa sería como que la conclusión de toda esta etapa de traducción, de todo el proceso de traducción. ¿Vale? Y pues como nosotros sabemos, siempre hacemos las comparaciones. Esto es lo que sucede en el procarionte. ¿Qué sucede en el eucarionte? Pues la verdad es que es exactamente lo mismo. La etapa de elongación es lo mismo. El inicio también hay que formar un complejo de preinicio, también el mismo mecanismo de elongación y de terminación. La diferencia consiste en que se requiere de un conjunto más grande de proteínas, un conjunto más grande de factores de inicio, pero el mecanismo es altamente conservado. Entonces, nada más vamos a hacer algunas comparaciones, sobre todo en la etapa de inicio, ¿sale? ¿Y cuál sería lo primero? Bueno, lo primero es que ya lo dijimos en clases anteriores, que es que los ribosomas de las células eucariotas son mucho más grandes. Recuerden que vimos que tienen mayor número de proteínas, que tienen un coeficiente de sedimentación más grande. Por ejemplo, el ribosoma completo en una célula bacteriana es 70S,
mientras que en un eucariote es 80S, entonces el ribosoma es más grande. Pero el ribosoma también tiene su sitio A, su sitio P, su sitio E, sitio tiene un RNA mensajero, o sea, todo eso es igual. Esa es la primera diferencia, ¿no? El tamaño del ribosoma. La segunda diferencia es con respecto al RNA, que lo acabo de decir. El RNA de las células eucariotas tiene la Cap5', tiene el poli-A y aparte tiene una maduración de un corte de intrones y empalme de exones. Eso no sucede en la célula procariota, ¿sí? Salvo excepciones que algunos mensajeros tienen polias. Bueno, pero eso ya es una excepción. ¿Sí? Esa es la segunda característica. La tercera característica es que el RNA mensajero de las células eucariotas no tiene secuencia Shine-Dalgarno. Ahí esa secuencia Shine-Dalgarno no existe, pero hay una secuencia que tiene la misma función y se llama secuencia COSAC. ¿Sí? Y esta secuencia COSAC también es reconocida por el RNA ribosomal, pero aquí no es 16S, aquí es RNA ribosomal 18S. Cuando vimos esa clase de los componentes de la traducción, vimos una tablita en donde decía, bueno, estos son los RNAs y las proteínas de los ribosomas de células procariotas y de eucariotas. Y aquí no hay 16S, la subunidad pequeña no tiene 16S, sino tiene 18S. Entonces, la célula eucariota su RNA no tiene secuencia Shine-Dalgarno, tiene secuencia COSAC. Pero aparte, esta secuencia COSAC incluye al auge de inicio. O sea, vean, esta es la secuencia COSAC. Es una secuencia conservada. Y aparte vean que incluye al auge de inicio. ¿Sí? ¿Qué sucede en los eucariotas? En los procariotas estaba el auge de inicio y la secuencia para identificación estaba antes de ese auge. Aquí no, aquí la secuencia COSAC la incluye al auge de inicio. ¿Sí? Pero pues obviamente que esta secuencia COSAC es reconocida también pues por la subunidad pequeña, por el mismo pareamiento, pero aquí es el RNA ribosomal 18S. Aparte, también otra diferencia es que los factores de inicio para las células eucariotas son mucho más en número. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, a los IF2, que sería lo mismo que el IF2 de bacterias, pero en el eucariote se llama EIF2. Ajá, incluso sin guión. Ven, aquí es IF-2, aquí es IF2 sin guión y aparte tiene una E minúscula. Esa E minúscula es como de eucariota. ¿Sí? Y estos hacen lo mismo, tienen la misma función, hacen exactamente lo mismo. Es facilitar la entrada del tRNA iniciador al sitio P en la etapa de inicio. Esto que no se les olvide porque es crucial. En la etapa de inicio tiene que entrar el tRNA iniciador al sitio P. Ya después todos los tRNAs entran al sitio A. Y aquí hay otra diferencia. La otra diferencia es que el tRNA iniciador para los eucariotes no es un tRNA para formilmetionina, es un tRNA para metionina. Pero, ojo, sí hay dos tRNAs para metionina. O sea, un tRNA para la metionina iniciadora y otro tRNA para las metioninas internas en la secuencia. Hay quienes para distinguirlo ponen así I, MET, tRNA y MET. Este es el iniciador y se distingue
del tRNA para metionina, que es para los otros AUGs que tenga la proteína ya de manera interna, no en el inicio, ¿sí? Entonces, sí hay dos tRNAs, al igual que las bacterias, que sería el tRNA iniciador, es una formilmetionina, y la formilmetionina es una metionina modificada, ¿no? Y está el tRNA ya para las metioninas, pues, internas en la secuencia de la proteína, ¿no? Entonces, sí son dos tRNAs iniciador, son dos tRNAs para metioninas tanto en procariontes como para eucariontes. Pero la diferencia es que el tRNA de los eucariotes, el iniciador como el otro, es una metionina común. ¿Ah? Aquí sí es una metionina modificada que es formilmetionina. Pero insisto que sí hay un tRNA para iniciar y otro tRNA para las metioninas internas. ¿Sí? Entonces es otra diferencia. También está un IF3, pero aquí se llama EIF3 y también hacen pues estas actividades de inicio, que es la prevención de las inicio prematuro de la traducción, para evitar inicios prematuros de la traducción. ¿Ok? Entonces vemos otro conjunto grande de factores de inicio, como puede ser el EIF4, que a su vez se compone del EIF4A, EIF4B, EIF4E, EIF4G. También tenemos un EIF5 y un EIF6. ¿Sí? Cada uno tiene una función particular, pero finalmente pues es formar ese complejo de preinicio en donde se tengan la subunidad pequeña asociada a la subunidad grande, colocado el auge de inicio en el sitio P, que pertenece en este caso a la secuencia COSAC, el tRNA iniciador en el sitio P y el sitio A vacío, ¿sale? Esas serían las diferencias en el inicio. ¿Sí? Las vuelvo a repetir. Es ribosoma más grande, RNA mensajero con las 3 modificaciones en el 5', en el 3' y el corte de intrones en palme de exones. No hay secuencia Shine-Dalgarno, hay una secuencia COSAC que incluye el auge de inicio. No hay tRNA iniciador para formilmetionina, sino que hay un tRNA para metionina, pero que se distingue porque también es un tRNA específico para iniciar. Solamente se ocupa en el inicio y los tRNAs para metioninas internas es otro. ¿Ok? Otra diferencia es el conjunto de factores de inicio es mucho más amplio. ¿Ok? Luego vemos en cuanto a la elongación, ya formado el complejo de preinicio, es exactamente lo mismo, tiene que llegar otro tRNA con ayuda de factor de elongación. Aquí no hay FTUs, ni FTS, ni EFGs. Lo que hay es su homólogo. Entonces, en esta comparativa yo les puse cuáles son los factores de elongación en los procariontes y cuál sería el homólogo en cuanto a su función en el eucarionte. Entonces, en lugar de FTU, GTP, que ayuda a que entre el tRNA al sitio A, aquí hay un EF1 alfa, que también un GTP, que también hace todas esas cosas. En lugar de EFTS, lo que hay es EF1 beta gamma, que ayuda al recambio del nucleótido para que salga el GDP y entre el GTP.
Entonces, más bien vamos a borrar acá esto para que salga el GDP y entre el GTP. Así está bien así. Ajá. No hay EFG, que es la translocasa, aquí se llama EF2. Y hace lo mismo el desplazamiento del ribosoma, perdón, sí, el desplazamiento del ribosoma a los siguientes codones para que se vaya leyendo la información. Y en la etapa de terminación, en las células eucariotas solamente hay un solo factor de liberación, no hay tres, sino hay uno solo que se llama ERF y que entonces, por lo tanto, este ERF reconoce a los tres codones de terminación. ¿Sí? No es mucha la diferencia, como les decía yo. De hecho, cuando veíamos la clase, bueno, no con ustedes, no. Cuando uno hace comparativas entre una célula procarionta y una célula eucarionta, entre sus similitudes y sus diferencias, precisamente una similitud destacada es que tienen el mismo mecanismo de síntesis de proteínas. Es algo que se distingue como similitud entre procarionte y eucarionte, que es exactamente el mismo mecanismo. ¿Sí? Nada más con estas cuestiones específicas para las células eucariotas. Y pues bueno, ya para terminar, les pongo una representación esquemática de los procariotas y de los eucariotas, en donde estamos viendo que, pues como en el procariote no hay núcleo, se está haciendo la transcripción, se está sintetizando el RNA mensajero, y incluso, aun cuando ni tan siquiera se ha terminado de transcribir o de sintetizar el RNA, cuando ya los ribosomas lo están traduciendo, y les decía yo que se forman estas cosas que se llaman polisomas, en donde tenemos a varios ribosomas traduciendo al RNA. Y aquí ya tenemos a los polipéptidos, ¿no? Sintetizándose. En cambio, en el eucariota, pues la transcripción, la síntesis del RNA se hace en el núcleo. Y aquí en el núcleo se hace la maduración, se hace la Cap5', se hacen las polias, se hace el corte de intrones, empalme de exones, y ya el RNA maduro ya sale al citoplasma, y entonces se hace el proceso de traducción, como ya lo hemos dicho. ¿Sí? Y pues con esto terminamos esta unidad correspondiente a la traducción. Ya prácticamente nos queda nada más una unidad, que es la de control de la expresión genética, utilizando como modelo a los operones. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, por favor, muchas gracias. No, por favor. Voy a tener la grabación.